¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que llegue al fin de semana con nosotros, que nos acompañe en este viernes 11 de abril del 2025, porque siempre tenemos un tema consolidado, un tema bien referenciado, con información útil que nos puede servir para hacer un análisis que nos permita ver con mayor claridad algunos aspectos de los hechos que nos afectan o que son importantes. Hace un momento estaba pensando, hay una elección en la que hemos puesto muy poca atención, hemos estado más concentrados y es razonable que así sea por las dimensiones de la elección y por la trascendencia histórica que tiene. Hemos estado más concentrados en la elección del Poder Judicial, pero hay otra elección que, aun cuando no tiene la misma dimensión, sí tiene significados muy importantes, y me refiero particularmente a la elección de presidentes municipales en 2 estados de la República. Mucha gente no lo tiene claro, pero hay que decirles que en el estado de Veracruz, el 1 de junio de este año, al mismo tiempo que la elección judicial, se van a renovar 212 ayuntamientos, y en el estado de Durango se van a renovar 39. Usted sabe que Veracruz es un estado gobernado por el partido Morena y que el estado de Durango es uno de los 2 estados que gobierna el PRI. Bueno, eso le da también un signo muy especial por algo que usted seguramente ya lo ha reflexionado. Va a ser la primera elección de características constitucionales que se va a realizar ya en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la primera elección. O sea, por supuesto, la elección del Poder Judicial es de una trascendencia singular, pero hablando políticamente, de 2 elecciones donde se involucran los partidos políticos, va a ser la primera elección donde vamos a medir la fortaleza y la presencia de la presidenta de la República como una imagen que apoye las aspiraciones de los candidatos de Morena en los estados Durango y Veracruz. Morena, en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, en el estado de Veracruz, y en alianza con el mismo Partido Verde y con el Partido del Trabajo en el estado de Durango, encabezará las 2 únicas coaliciones partidistas que contenderán para renovar, como le decía, 212 ayuntamientos en la entidad del Golfo de México y para cambiar autoridades municipales en 39 alcaldías en este estado ubicado en el centro norte de la República. Para las elecciones municipales del domingo 1 de junio del 2025, Morena, en alianza con el Partido Verde, participarán coaligados en la disputa de 165 de los 212 municipios que se renovarán en el estado de Veracruz. Mientras que en el estado de Durango, la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo va a competir por 37 de los 39 ayuntamientos de la entidad. Es decir, Morena y sus aliados van a poner toda la carne en el asador en la contienda por los 39 ayuntamientos en el estado de Durango. Y la elección en el estado de Veracruz, además de que es la primera elección que se realizará ya siendo Claudia Sheinbaum presidenta de la República, también es la primera elección que va a enfrentar la gobernadora veracruzana Rocío Nale. Y también hay algo que es muy importante, aunque parezca que no tiene la relevancia que se le puede atribuir, el hecho de que hay 2 municipios muy emblemáticos en el estado de Veracruz, el puerto de Veracruz, que es gobernado por el PAN, y Boca del Río, que es gobernado también por el Partido Acción Nacional. Por supuesto, Morena está muy bien posicionado en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa, y probablemente gane, pero no le ha podido ganar al PAN y a la oposición el ayuntamiento de Veracruz, del puerto, y el municipio de Boca del Río es la cabecera del único distrito electoral federal que la oposición le ganó a Morena y a sus aliados en el estado de Veracruz. En los comicios de junio pasado, de 19 distritos electorales federales que estuvieron en la contienda, Morena y sus aliados ganaron 18, y el único que no pudieron ganarle al PAN
fue Boca del Río, donde gobierna el partido albiazul. Entonces, hay datos muy importantes y también más adelante veremos por qué podría cambiar esa situación, particularmente en Veracruz y en Boca del Río, porque está relacionado con un personaje que ya se incorporó a la fracción morenista en el Senado, que quiso ser militante de Morena, pero que en Morena no lo quisieron y finalmente terminó declinando. Pero eso lo veremos un poquito más adelante cuando entremos en los detalles. Mientras tanto, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano se presentarán por separado en una contienda en la cual Morena y sus aliados llegarán fortalecidos luego de los buenos resultados obtenidos en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando ganaron en ambas entidades, en Veracruz y en Durango. Morena y sus aliados ganaron la mayoría de las diputaciones federales, las 2 senadurías de mayoría relativa en los 2 estados y, por supuesto, la actual presidenta ganó la contienda a Xóchitl Gálvez también con bastante comodidad en los estados de Veracruz y de Durango. Y eso, por supuesto, es un antecedente que perfila un escenario favorable a Morena y a sus aliados. Vemos en la diapositiva número 4 la descripción total de los cargos que van a estar en disputa el 1 de junio en Durango y en Veracruz. Ahí vemos 39 presidencias municipales en Durango y 212 en Veracruz. También vemos que estarán en juego una cantidad importante de sindicaturas, de regidurías, y en total en las 2 entidades, entre alcaldes, síndicos y regidores, van a estar en disputa 1,459 cargos. Y también vemos datos muy generales. Ahí vemos, por ejemplo, donde ve usted que dice clave de entidad, dice 10, el 10 se refiere al número con el que el Instituto Nacional Electoral clasifica al estado de Durango en la lista nominal de electores. Y el 30, que corresponde a Veracruz, también es el número con el que el Instituto Nacional Electoral clasifica en la lista nominal de electores al estado de Veracruz. Ahí dice también que el estado de Durango pertenece a la primera circunscripción, que usted sabe que tiene cabecera en la Sala Regional de Guadalajara, en tanto que Veracruz pertenece a la tercera circunscripción, donde es cabecera de región en la ciudad de Jalapa. Hay 15 distritos locales en el caso de Durango y en el caso de Veracruz son 30 distritos electorales locales. Hay una diferencia muy clara. Una cosa son los distritos electorales federales para el Congreso Federal y otros son los distritos electorales para el Congreso del Estado de Veracruz y de Durango. En el caso de Durango, los diputados federales que se eligen son 4 y en el caso de los diputados locales son 15. En el caso de Veracruz, los diputados federales que se eligieron en junio pasado fueron 19, pero en la elección local se eligen 30, aunque que quede claro lo siguiente: el 1 de junio solamente se va a votar en Veracruz y en Durango por presidentes municipales. Y son las 2 únicas entidades de las 32 de la República donde va a haber comicios locales. Estos son los datos que usted, si tiene interés, los puede verificar después. Le pone pausa al video de este programa y los ve con más cuidado. El lunes 3 de febrero del 2025, el diario de Jalapa publicó que al cumplirse el plazo marcado por la ley, únicamente Morena y el Partido Verde acudieron al organismo local electoral de Veracruz para registrar la coalición Sigamos Haciendo Historia. El resto de los partidos presentará sus candidaturas por separado. Morena, el partido en el poder, pretendía que el Partido del Trabajo se uniera a la coalición en Veracruz, en la que sí participará el Partido Verde. Sin embargo, el Partido del Trabajo no aceptó la propuesta del Partido Guinda, en la que se establecía que contenderían en alianza en 165 municipios. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Por lo siguiente: en 110 municipios iba a encabezar las fórmulas de candidatos de alcalde y regidores. En 110 municipios el candidato alcalde lo iba a proponer Morena. En 33 municipios
el candidato a alcalde lo iba a proponer el Partido Verde y solo en 22 el Partido del Trabajo. En el resto de los municipios, en los 47 municipios restantes de Veracruz, cada partido por separado podría proponer sus candidatos. Sin embargo, en la mesa de negociación nacional, el Partido del Trabajo quería encabezar 33 municipios en lugar de 22, no se lo aceptó Morena y por lo tanto no entró en la coalición. Y en esta coalición de 165 municipios, Morena y el Partido Verde van juntos. En Veracruz, el PT va por su lado. En Veracruz no fructificó la alianza PAN-PRI, tampoco fructificó esa alianza PAN-PRI, por lo que los dos partidos presentarán por separado sus candidatos en 212 municipios. Y el partido Movimiento Ciudadano fue el único que desde el inicio del proceso electoral en Veracruz informó que iría solo en esa contienda electoral. En el caso de Durango, sí fructificó la alianza completa entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que irán juntos en 37 de 39 municipios, casi en el 100% de los municipios. Solo en 2 no habrá alianza. La alianza morenista buscará triunfos en los 3 principales municipios de Durango. El que corresponde a la ciudad de Durango, la capital del estado de Durango, que actualmente es gobernado por el PAN. Durango, la ciudad de Durango, es gobernada por el PAN. Gómez Palacios es el segundo municipio más grande de Durango y tiene administración priista, aunque llegaron coaligados los candidatos. Y en el caso de Lerdo, que es el tercer municipio más grande de Durango, también lo gobierna un político surgido del Partido Revolucionario Institucional. Y para que lo vea usted con detalle, en la diapositiva número 8 vemos cómo competirán Morena y la oposición en los municipios de Durango y Veracruz. Ahí ve, por ejemplo, que en Veracruz, Morena, PT van en 165 de 212 municipios. Es la única coalición registrada en Veracruz, de acuerdo con lo que publica la numeralia de los procesos electorales locales en Durango y Veracruz, elaborada por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. La única coalición registrada en Veracruz es, sigamos haciendo historia, coalición de Morena y Partido Verde en 165 de 212 municipios, y en Durango la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo es en 37 de 39 municipios. Y vea usted, este es un dato importante. En el estado de Veracruz, entre esos 165 municipios en los que va coaligado Morena con el Partido Verde, están incluidos 10 de los municipios más grandes del estado de Veracruz. Ahí ve usted que la capital Veracruz tiene 607,209 habitantes. Le sigue Jalapa, luego Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Papantla, Tuxpan, Minatitlán y Martínez de la Torre. Quizá muchos no teníamos mucha claridad de las dimensiones de las ciudades que hay en el estado de Veracruz, que es un estado muy grande. Es el 4º estado más poblado de la República. Bueno, pues ahí tiene usted por lo menos un indicador de cuáles son las ciudades más grandes en donde se va a competir en el estado de Veracruz. Y en la parte de abajo vemos que Morena y sus aliados van juntos en 37 de 39 municipios, pero vemos en la parte inferior derecha cuántos habitantes tienen los municipios de Durango, más de 500,000 de habitantes, también Gómez Palacio con 372,000 y Lerdo con 163,000. Eso nos da una idea razonable de las dimensiones que tienen esas ciudades. Son ciudades, Durango, por ejemplo, y Veracruz, son ciudades grandes ciudades, metrópolis ya muy pobladas, igual que Jalapa y igual que Gómez Palacio. Son ciudades, más que ciudades medias, son ciudades ya muy grandes. Por su población y por su lista nominal de electores, Veracruz es la 4ª entidad del país, en tanto que Durango está en la posición número 25 por habitantes y por lista nominal de electores. En la entidad costera del Golfo,
Viven, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8,062,579 habitantes, la cuarta población más grande de la República después del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Y en el estado norteño, la población es de 1,832,650 habitantes. Como le decíamos a usted, por población Durango está ubicado en el número 25 en la República. Y en la diapositiva número 10 vemos la descripción de las listas nominales de electores en Durango y en Veracruz, es decir, los votantes potenciales que participarán en esas dos elecciones y la proporción de mujeres y de varones que estarán en la contienda. Como ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, en las listas nominales del país y de todos los estados, las mujeres tienen una clara supremacía. En Durango, por ejemplo, las mujeres representan el 51.31% y los varones el 48.69% de 1,423,963 votantes inscritos en la lista nominal, es decir, que tienen credencial de elector vigente y van a poder participar en los comicios del 1 de junio. En el caso de Veracruz, vea usted que su lista nominal también es muy grande, 6,120,181 votantes potenciales, de los cuales el 52.91% son mujeres y el 47.08% son hombres. Y vea con cuidado esos datos por una razón, porque en términos generales, desde hace un buen rato, que por el volumen de votos que representan, las mujeres son ya prácticamente la fuerza que define los comicios, tanto en el país como en muchos estados de la República. Los antecedentes de los más recientes comicios favorecen en Veracruz a la alianza morenista. El triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la contienda por los 19 distritos electorales federales en Veracruz fue aplastante en las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Pues como le decía, la coalición oficialista sumó 18 victorias por el principio de mayoría relativa, por solo una derrota frente a la coalición Fuerza y Corazón por México. En la contienda por las 2 senadurías de mayoría relativa que se disputarán en Veracruz, el triunfo fue para Morena y sus aliados, que también ganaron con amplia ventaja los comicios para la gubernatura y para la presidencia de la República. Este dato es importante porque es el último registro que tenemos de la potencialidad que tienen los partidos en Veracruz. El único distrito electoral que Morena no pudo ganar en 2024, escuche usted estos datos, es el que tiene por cabecera el municipio de Boca del Río, en el cual gobierna el panista Juan Manuel de Unanue Abascal. Mientras que en el puerto de Veracruz, Veracruz y Boca del Río son una sola zona conurbada, es decir, están muy integrados en términos geográficos y poblacionales y de actividades de negocios, culturales y educativas. Son una sola conurbación, Veracruz y Boca del Río. Bueno, Boca del Río está gobernado por el panista Juan Manuel Unanue Abascal, mientras que el puerto de Veracruz, en la misma zona metropolitana, ahí gobierna la también panista Patricia Lobeira Rodríguez. Escuche usted, Patricia Lobeira Rodríguez, alcaldesa de Veracruz, es la esposa del actual senador Miguel Ángel Yunes Márquez, que llegó al cargo postulado por el PAN en los comicios de junio y ha hecho alianza con Morena. Estos dos municipios son el gran reto para la coalición morenista en los próximos comicios. Y la pregunta es si el cambio de Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena y gane Boca del Río. Lo sabremos muy pronto. En la diapositiva 18 vemos ilustrado lo que le comentaba de los resultados de las diputaciones de mayoría en Veracruz. Cuando lo vemos así es aplastante incluso visualmente. Vea usted, el distrito 8 de Las Trancas, por ejemplo, lo ganó Morena solito como partido de manera individual, pero los otros 17 distritos electorales
los ganó la coalición Morena, PT y Partido Verde, y ahí ve usted marcado con azul solito el distrito 4 de Boca del Río, donde el PAN, el PRI y el PRD pues salvaron el del honor, como dicen en el fútbol. Los golearon, pero por lo menos metieron un golecito para que no se viera tan feo. Luego, en la diapositiva 14, vemos los números de Rocío Nale. También la ventaja de Rocío Nale sobre José Francisco Yunes Zorrilla en la disputa de la gubernatura fue amplísimo. Estamos hablando de 27 puntos porcentuales, la diferencia entre Rocío Nale y José Francisco Yunes de la coalición PAN-PRI-PRD. Y allá muy lejos, en el tercer lugar, Hipólito de Champs Espino, el candidato de Movimiento Ciudadano. En Veracruz, Morena y sus aliados gobiernan actualmente 103 municipios de los 212 que tiene la entidad, mientras que sus opositores de PAN, PRI y PRD suman solo 61 alcaldías. Es decir, desde ahí ya la desventaja de la oposición es muy grande. El resto de las presidencias municipales están en poder de partidos nacionales que perdieron su registro en el 2021 y otras están en manos de 4 partidos estatales. Vamos a ver, mire, la gráfica 16, la diapositiva 16. Aquí ve usted cómo en Veracruz les encanta la política. Hay 4 partidos políticos estatales, los 4 de abajo, que ganaron. Nada más en el caso de Veracruz, fíjese, el partido Podemos, que es un partido local, ganó 5 alcaldías. Todos por Veracruz ganó otras 5. Unidad Ciudadana ganó 4 y el Partido Cardenista ganó 1 alcaldía. Este Partido Cardenista es un resabio de aquel viejo Partido Cardenista que en los años 80 encabezaba Rafael Aguilar Talamantes. Usted lo recordará y si no lo recuerda se lo decimos. Bueno, pues lo notable es que en Veracruz 5 y 5, 10, 14, 15 municipios fueron ganados por partidos políticos locales, estatales. Y el resto pues ya lo vemos, ¿no? Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde ganaron 69 juntos. El Partido Verde por su lado ganó 10. El Partido del Trabajo ganó 6. Morena de manera individual ganó 18. Y así, en conjunto, Morena ganó en el estado de Veracruz 103 municipios de los 212 y la oposición sumó 61 alcaldías. Vamos a ver cómo está Durango. Las cuentas para la oposición fueron ligeramente favorables en los comicios del estado de Durango en la contienda por las presidencias municipales del domingo 5 de junio del 2022, es la anterior elección de alcaldes. Pues en tanto que Morena y sus aliados ganaron 18 alcaldías, PAN, PRI y PRD sumaron 20 de las 39 alcaldías que estuvieron en juego. Únicamente la alcaldía de San Pedro del Gallo, así se llama el municipio, San Pedro del Gallo, esa fue ganada por el partido Movimiento Ciudadano, una de 39. Nada más que ahora, en el 2025, el PRD no tiene ninguna fuerza ni representación. Usted recordará que en los comicios del pasado junio perdió el registro nacional porque no logró el 3% de la votación en las urnas del país. Entonces, el PRD desaparece en la contienda del estado de Durango. Estará fuera de la contienda, lo que podría inclinar la balanza en favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y vemos en la diapositiva 18, vemos cómo se repartieron los municipios en los comicios del 2022. Ahí vemos que Morena ganó 15 de manera directa, que el Partido Verde ganó 2 y el Partido del Trabajo ganó 1. El PRI, que tiene la gubernatura de Durango, el PRI ganó 9, el PAN ganó 6 y el Partido de la Revolución Democrática, que ya desapareció, ganó 5 alcaldías en el 2022 en Durango. Antes de los comicios de junio del 2024, la presunción generalizada era que en Durango juntos el PRI y el PAN serían una fuerza respetable. Sin embargo, no pudieron imponerle condiciones a Morena y sus aliados. Estamos hablando de la más reciente elección, la de junio pasado. La coalición Sigamos Haciendo Historia ganó en los comicios 3 de los 4 distritos electorales federales ganó Morena en un estado gobernado por el PRI.
También fueron para Morena y sus aliados los 2 triunfos en la contienda por las senadurías de mayoría relativa en Durango. Y ya esto habría que sumar que en la disputa por la presidencia de la República en esa entidad fue también amplia la victoria de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo lo veremos enseguida? En la diapositiva número 20, vea usted las diputaciones federales por las que se compitió en el más reciente proceso, el domingo 2 de junio del 24. Durango, la capital, está dividida en 2 distritos, el distrito 1 y el distrito 4. Bueno, en el 1 ganó la coalición de Morena y en el 4 ganó el PAN, pero en los otros 2 que corresponden a Gómez Palacios y a Lerdo, ganó la coalición de Morena. Ahí ve usted las 3 ciudades más grandes de Durango. Durango, la capital, Gómez Palacios y Lerdo. Y en 3 de 4 distritos se impuso Morena en combinación con sus aliados. Y vemos también, y es muy interesante esto, porque vemos en la diapositiva 21 la enorme distancia que la candidata de la coalición oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo, le sacó a Xóchitl Gálvez. 58.44% contra 32.13%. Hago énfasis en esta relación de resultados porque son el antecedente inmediato que nos da una idea de cómo podría ser la contienda en el mes de junio. Y por otra razón, porque todos hemos visto que en las últimas encuestas la presidenta anda marcando 80% de aceptación en el país, lo cual puede ser muy importante y determinante en la contienda del próximo junio, cuando allí en Durango se juegue por 39 presidencias municipales y 212 en Veracruz. De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles 9 de abril del 2025 empezaron las campañas formales para las presidencias municipales de Durango, Gómez Palacios y Lerdo, las 3 principales municipalidades del estado de Durango. En el resto de los municipios duranguenses, las actividades proselitistas iniciarán de manera escalonada, pues algunas contiendas empezarán el 19 de abril y otras el 29 de abril. Todas las campañas electorales en Durango terminarán el 28 de mayo del 2025, mientras que en Veracruz el inicio de las campañas formales para las 212 alcaldías empezarán el 29 de abril y terminarán el 28 de mayo del 2025, es decir, 3 días antes de los comicios acaban las campañas tanto en Veracruz como en Durango. Y en la diapositiva 23, para que usted los vea si tiene curiosidad al respecto, puede usted ver aquí cómo, en qué fechas empiezan las campañas, en particular en el caso del estado de Durango. Ahí ve usted, por ejemplo, calendario A, campañas que empiezan el 9 de abril, son Durango, Gómez Palacios y Lerdo. Y luego el calendario B de campañas que inician en el 19 de abril, también ve usted abajo la lista completa, y en el caso del calendario C, para el inicio de las campañas el 29 de abril, también ve usted la lista completa en la parte de abajo, por si usted es de Durango o tiene un particular interés en Durango, o si se va a ir a Durango a echarle la mano a algún candidato, ahí tiene usted las fechas de inicio de las campañas que terminarán de manera pareja en los 2 estados el 29 de abril, el 28 de mayo, miércoles 28 de mayo. Y esos son los datos relevantes de una elección que no está desafortunadamente en la atención de la mayoría de los medios del país, pero que será un parámetro importantísimo para medir el impacto que puede tener la buena imagen y la buena aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una presidenta que representa la imagen de Morena, particularmente de Morena, porque sus aliados son muy cuestionables, pero será una experiencia interesante ver esta primera elección constitucional para la elección de alcaldes en 2 estados de la República, ya con la presidenta en el gobierno del país. Y con esto terminamos hoy puntos y comas y terminamos la semana. Terminamos la semana y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Buenas noches y descansen ustedes.